Cálculo integral. Primer teorema fundamental del cálculo. Tutora Liliana Esperanza Bautista Torres. Objetivos. Exponer el primer teorema fundamental del cálculo para integrales. Mostrar con un ejemplo práctico la manera de utilizar el teorema fundamental del cálculo. El primer teorema es un método abreviado para calcular integrales definidas sin necesidad de recurrir a la obtención de los límites de la suma de Riemann. Dicho teorema unifica los estudios de la derivación e integración, mostrando que ambos procesos son mutuamente inversos. El teorema muestra que toda función continua admite una función que al derivarla nos entrega la original, sea f y perteneciente a los reales una función continua y sea c perteneciente a i, entonces la función f mayúscula definida por f de x va a ser igual a la integral entre el límite superior x, límite inferior c, de f de t, donde x pertenece a i, es derivable en i y la derivada de f mayúscula va a ser igual a la función original en x en el interior de i. Un caso más general sea f mayúscula de x igual a integral entre las funciones u de x como límite superior y b de x como límite inferior de la función original f de t con u y b funciones derivables en i, entonces f mayúscula es derivable en el interior de i usando el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Tenemos que la derivada de f mayúscula de x va a ser igual a la función original evaluada en la función u de x por la derivada de u menos la función original evaluada en b de x por la derivada de b de x. Ejemplo, encontrar la derivada de la función f mayúscula de x igual a la integral con límite superior x al cuadrado más 1 y como límite inferior la función 2x de la función t más 1 dividido por t menos 1 de t. Por tanto, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de la integral con límite superior u de x, límite inferior b de x de una función f de t con diferencial de t. Eso es igual a evaluar a f en u por la derivada de u con respecto a x menos la función evaluada en el límite inferior b por la derivada de b con respecto a x. Resolvemos. La derivada de f va a ser igual a la derivada de la función f de x donde tenemos la integral ya evaluada en x al cuadrado más 1 y como límite inferior 2x tenemos la expresión de la función original que es t más 1 dividido en t menos 1 por dt. Continuamos. Ya vamos a utilizar el teorema donde se evalúa la función en el límite superior. Derivamos el límite superior y se multiplica por el primer término menos la función evaluada en 2x por la derivada de 2x con respecto a x. Quedando de la siguiente manera, donde esta t reemplazamos por la función x al cuadrado más 1 más 1 dividido, reemplazamos t por
x al cuadrado más 1 menos 1 por la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x, menos, sustituimos a t por la función 2x, quedando 2x más 1 dividido entre 2x menos 1, por la derivada de la función 2x, que es igual a 2. Se continúa simplificando o agrupando términos, haciendo las sumas respectivas. X al cuadrado más 2, que queda dividiendo a x al cuadrado, se resta más 1 menos 1, por 2x menos, queda el segundo término expresado igual. Aquí si simplificamos una x, dividimos x por una x del denominador, quedando x al cuadrado más 2 sobre x por 2, menos, queda el segundo término igual. Y ya la respuesta sería la derivada de la función igual a 2 que multiplica a x al cuadrado más 2 dividido en x menos 2x más 1 dividido en 2x menos 1. Ya obtenemos la función. Conclusiones. El teorema fundamental del cálculo nos dice que para evaluar una integral definida de una cierta función f, basta con encontrar otra función cuya derivada sea exactamente la función f. No es del todo simple, pero al menos entrega una manera alternativa al cálculo de límites de sumas de Riemann. La derivada y la integral de una función son operaciones inversas. Referencias bibliográficas. Estas referencias las encontramos en la biblioteca de la universidad. Para poder acceder a estos libros desde este enlace directamente, pues tenemos que tener previamente en el explorador abierto el campus con nuestro usuario y contraseña para que puedan funcionar. De lo contrario, tendríamos que ir a biblioteca, registrarnos, y ahí sí podríamos abrir cada uno de los libros. Gracias por su atención. Feliz día.